a 2 de Timoteo 1:7. Dice Pablo en una de las cartas pastorales: porque no hemos recibido de Dios. Miren lo que no hemos recibido. No hemos recibido de Dios espíritu de cobardía. Lo primero, espíritu de cobardía. Sino que hemos recibido. Hemos recibido, ¿qué? Hemos recibido poder, amor, dominio propio. Entonces aquí dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero espíritu de ¿qué? De poder. Ahora, la palabra dice porque no nos ha dado. Significa que es un hecho. Significa que ya lo tenemos, que tenemos el poder, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. O sea, nos dio, ya es un hecho por sentado. Ya no está diciendo nos dará, ya no es una promesa, no, nos dio. La iglesia tiene el poder. En el capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, era la representación misma de la iglesia en general. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 que estaban allá en aquel aposento alto, se derramó sobre toda la iglesia, porque esa era la iglesia. Amén. Esa era la iglesia, 120 era la iglesia, pero esos 120 vendrían a ser millones y millones y millones de personas más adelante. Esa iglesia allá es, por eso se le llama la iglesia primitiva, la iglesia madre, la iglesia donde nació la iglesia, donde nació la iglesia. Esa es la iglesia y yo pertenezco a esa iglesia. Todos aquí pertenecemos a esa iglesia. De modo que cuando esa iglesia recibió el bautismo, el poder del Espíritu Santo, la iglesia en general lo recibió. Amén. Todos nosotros lo recibimos. Amén. Todos nosotros. Y este es el poder que viene de Dios, no el poder que viene de nosotros. El poder que viene de nosotros viene de nuestras propias fuerzas, viene de nuestros propios recursos. Quiero que vayamos allí a 2 de Corintios capítulo 12 verso 9. Dice la palabra del Señor, para adelantarles, Pablo orando al Señor porque tenía cierta área en su vida por la cual estaba orando, y él le llama allí un aguijón en la carne. Él le llama un aguijón en la carne, Dios le llama debilidad. Amén. Dentro de lo que es este versículo, había clamado al Señor y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad es contrario al poder. Ahora dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. De modo, dice Pablo, que me voy a gloriar más en mis debilidades, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. Muchas veces, ahora estaba viendo esa escritura y mucha gente relaciona esa debilidad en cuanto a una enfermedad o X cosa. El Espíritu Santo estaba hablándome acerca de la debilidad. La debilidad en este sentido es algo que está lejos de mis posibilidades, algo que se ha ido de mis recursos, algo que se ha ido de mis manos. Es mi debilidad porque no puedo hacer las cosas que quisiera hacer o que Dios haga funcionar por lo que yo estoy haciendo. Y aquí está diciendo: mi poder se perfecciona cuando ha llegado el límite de tus fuerzas. Cuando ha llegado el límite de tus fuerzas. Ustedes han oído, hay gente que dice: ahora se lo he dejado a Dios. ¿Por qué? Porque el doctor ya no puede hacer nada, porque ellos ya no pueden hacer nada, porque se acabaron el dinero. Entonces, se lo vamos a dejar al Señor. Ahora, allí nosotros encontramos que la gente no tiene alternativa, no tiene otro recurso. Pero el punto sería: ¿estaremos entonces permitiéndole al Señor que obre y meta su mano, o que su poder se manifieste en nosotros cuando hemos terminado todos los recursos? ¿O está diciéndonos a nosotros la palabra del Señor que debemos aprender a someternos a Dios, como dice la palabra del Señor? Sométanse a Dios.
Echen toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, está diciendo que nosotros debemos de permitir que en nuestras vidas el Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos guíe. Amén. He escuchado, y yo sé que ustedes han escuchado, que la gente dice: la vida cristiana es la vida más difícil. ¿Lo han oído? Sí, y se lo han dicho a una persona inconversa. Mire, mi amigo, usted va a venir al Señor. ¿Sabe qué? Usted se va a ir para el cielo, pero va a descubrir que aquí va a vivir una vida difícil, porque el evangelio es difícil. El evangelio es de golpes y de tanto drama. El evangelio no es así. La Biblia dice: vayan y cuenten las buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas. Amén. Dígalo conmigo: el evangelio es buenas nuevas. No son malas noticias, son buenas noticias. Aleluya. Que mi poder terminó, porque dice la Biblia que yo soy incapaz por mi humana debilidad, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros, el Espíritu Santo, el poder que habita en nosotros, eso es el punto. No debe estar nuestro enfoque en lo que nosotros podemos producir o donde nosotros podemos estar, sino donde estamos en Cristo Jesús. En donde nosotros estamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que hace? El poder elimina en nosotros la debilidad. Estamos confiando en el Señor. Estamos dependiendo de la dirección y la dirección del Espíritu Santo. La vida no tiene que ser difícil. La vida cristiana tiene que ser la vida más fácil, porque dice la Biblia: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa ligero? Que no pesa. Amén. Mis hermanos, les quiero decir que la vida cristiana es la vida más fácil que pueda haber. ¿Sabe por qué es difícil? ¿Sabe por qué la vida cristiana es difícil muchas veces? Porque no queremos dejar que el Señor obre. No queremos permitirle a Dios. No queremos permitirle a Dios vivir su vida en nosotros. Necesitamos permitirle al Señor que sea Él quien nos guíe. Ahora, aquí está diciendo: nos perfeccione, y nos está llevando a la perfección como un acto de su buena voluntad.